Muy bien, comenzando con la exposición, vamos a dar respuesta a dos interrogantes principalmente. La primera es, ¿qué es la reorganización de sociedades? Vamos a decir que consiste en la transformación jurídica de la forma societaria donde se da cambio de una sociedad ya determinada, de determinada forma, a otra distinta o diferente. También, la siguiente interrogante a resolver es ¿cuáles son las modalidades de reorganización de sociedades? Son tres. La primera es la transformación, la segunda es la fusión y la tercera es la escisión. Estas modalidades vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestra exposición. Transformación de sociedades. Bien, es un acto jurídico unilateral que permite a los accionistas de una sociedad la modificación de su estructura, pues a una estructura más conveniente para la empresa, ¿no? Esta reorganización no va a reclamar la disolución de su sociedad, sino se va a dar un cambio en su organización, en el régimen legal que éste esté adoptando. También puede considerarse una transformación cuando la sociedad de capital fijo cambia a una sociedad de capital variable, ¿no? Asimismo, una sociedad mercantil puede transformarse jurídicamente en cualquier otra sociedad de cualquier otra especie, ¿no? Puede ser una SAC, una sociedad civil, una EIRL, ¿no? Una sociedad anónima, pues esto siempre adoptando las características de las sociedades a las cuales ésta se va a adaptar, ¿no? Así como corresponde a los derechos y obligaciones de la misma. En cuanto al cambio de la responsabilidad de los socios, permite que los accionistas mantengan sus derechos y obligaciones. Además, la transformación no modifica la participación porcentual de los socios en el capital de la sociedad sin su consentimiento. Eh, Como bien sabemos, las empresas persisten en el mercado no persisten en el mercado conforme se constituyen desde un inicio de su creación y durante la existencia dentro del mercado. Lo que ocurre es que se tiene que adecuar, eh, busca la manera de transformarse, de reorganizarse empresarialmente para hacer frente a las nuevas exigencias del negocio de la economía. Y para ello, la Ley General de Sociedades establece pautas y puntos muy claros y precisos de cómo debería hacerse esta reorganización societaria, que se encuentra regulados en el artículo 333 de la Ley de Sociedades, ¿no? Puesto que ahora en la actualidad también, como vemos, la creciente competencia, ¿no? La creciente competencia de las empresas, nuevas y empresas ya existentes, pues se hacen que esto se transforme, ya que sin este cambio pueden llegar a perder clientes. De tal manera, un claro ejemplo también puede ser que se puede dar cuando una empresa pues advierte que su estructura ya no es la correcta, pues ya no es la ideal o la deseada, y deciden hacer un procedimiento de transformación, de cambiar su estructura societaria, pues era una sociedad anónima y ahora ven que no les gusta la forma en que se está llevando a cabo los negocios bajo una figura de sociedad anónima, ¿no? Que pues estas, por el hecho de que en esta sociedad no se permite el porte de servicios, entonces se quieren pasar a una sociedad civil donde se permiten el aporte de servicios y entonces deben, deben llegar a hacer una junta general de accionistas y acordar, ¿no? La aprobación de la transformación societaria con una nueva estructura, una sociedad aprobando también los nuevos estatutos, ¿no? En otro ejemplo también poco peculiar también puede ser
que se tiene una empresa cuya primera nomenclatura es Industrias Vinícola SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Pues aplicando la transformación con otra sociedad se puede tener como resultado otra nomenclatura con una denominación Industrias Vinícola SAC, ¿no? Sociedad Anónima Cerrada. Muy bien, ahora vamos a hablar en qué consiste la fusión. A ver, mediante la fusión, los patrimonios de dos o más sociedades, que en este caso vamos a denominar sociedades fusionantes, se unifican, quiere decir que se unen, ¿no? En un solo patrimonio y consecuentemente existirá en lo sucesivo una sola persona jurídica o sujeto de derecho que llamaremos sociedad fusionaria. A ver, en el artículo 344 de la Ley General de Sociedades nos habla de conceptos y formas de fusión, ¿no? Dentro de dicho artículo se encuentran dos tipos de fusión. Una es fusión por absorción y fusión por incorporación. Vamos a hablar primero de lo que sería fusión por absorción. A ver, fusión por absorción quiere decir que una o más sociedades ya por otra sociedad existente, origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas, ¿no? La sociedad absorbente asume a título universal y en bloque los patrimonios de las absorbidas. Vamos a ver un ejemplo acerca de fusión por absorción. A ver, en el presente ejemplo tenemos que el patrimonio de la sociedad A se incorpora dentro de la sociedad B, ¿no? Lo que implica la desaparición de la primera antes mencionada. La sociedad absorbente emite acciones a favor de los accionistas de la sociedad absorbida como contraprestación del aporte realizado por ellos respecto del íntegro del patrimonial de su propia empresa. Siguiente es la fusión por incorporación. Quiere decir que la fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante ya origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. Vamos a ver esto en un ejemplo más claro. A ver, aquí, la fusión para la creación de una nueva sociedad. El ejemplo nos dice, las sociedades A y B reúnen la totalidad de sus patrimonios para formar una nueva sociedad, en este caso la sociedad C, lo que implica la desaparición de aquellas que los accionistas de ambas reciban a cambio de acciones de la nueva empresa. Quiere decir que la sociedad A y B se van a unir o fusionar para conformar una sociedad C, ¿no? Una nueva sociedad. Muy bien, ahora vamos a responder la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de sociedades ya pueden fusionarse? A ver, no existe restricción legal en cuanto a las sociedades que se pueden fusionarse, no hay ninguna restricción legal en este caso. Ahora, podemos mencionar cuáles serían algunos tipos de sociedades que pueden fusionarse. Por ejemplo, tenemos las sociedades civiles y mercantiles, ¿no? Del mismo o distinto tipo. También las sociedades mercantiles y civiles entre sí. Como por ejemplo, una sociedad en comandita por acciones con una sociedad civil ordinaria, ¿no? Un ejemplo de qué tipo de sociedades se pueden fusionar. Ahora, entramos a la etapa de negociación. Muy bien, en la etapa de negociación se realiza antes de los acuerdos de la Junta General. Es quizás el tramo más importante de este proceso, ¿no? La etapa de negociación es la etapa más importante de este proceso. El proyecto de fusión.
En la práctica, una de las empresas elabora y aprueba el proyecto de fusión, el mismo que se remitirá al director de la otra empresa. El contenido que es de destacar en el proyecto es la denominación, el domicilio, capital, los datos de inscripción en el registro de los sociedades participantes. 2. La forma de fusión. 3. La fecha prevista por su entrada en vigencia. 4. Los informes legales, económicos o contables contratados por las sociedades participantes si los hubiere. 5. Los derechos de los títulos emitidos por las sociedades. Abstención de realizar actos significativos. La aprobación del proyecto de fusión por el directorio o los administradores de las sociedades implica la obligación de abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la relación de canje de las acciones o participaciones hasta la fecha de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes convocadas para pronunciarse sobre la fusión. Convocatoria a Junta General para la aprobación del proyecto de fusión. La convocatoria a Junta General o Asamblea de las sociedades a cuya consideración ha de someterse el proyecto de fusión se realizará mediante aviso publicado por cada sociedad participante, con no menos de 10 días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta o Asamblea. Requisitos de la convocatoria. Desde la publicación del aviso de la convocatoria, cada sociedad participante debe poner a disposición de sus socios, accionistas, obligacionistas y demás títulos de derecho de crédito o títulos especiales en su domicilio social los siguientes documentos. 1. El proyecto de fusión. 2. Estados financieros auditados del último ejercicio de las sociedades participantes, aquellas que se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en que se acuerda la fusión. Presentan un balance auditado cerrado al último día del mes previo de la aprobación del proyecto de fusión. 3. El proyecto de pacto social y estatuto de la sociedad incorporante o de las modificaciones a los de la sociedad absorbente. 4. La relación de los principales accionistas, directores y administradores de las sociedades participantes. Acuerdo de fusión. La Junta General o Asamblea de cada una de las sociedades participantes aprueba el proyecto de fusión con las modificaciones que expresamente se acuerden y fija una fecha común de entrada en vigencia de la fusión. Extinción del proyecto. El proceso de fusión se extingue si no es aprobado por las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos en el proyecto de fusión, y en todo caso a los 3 meses de la fecha del proyecto. Fecha de entrada en vigencia. La fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos de fusión. En esta fecha cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad absorbente o incorporante. Sin perjuicio de su inmediata entrada en vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el registro, en la partida correspondiente a las sociedades participantes. Balances. Cada una de las sociedades que se extingue por la fusión formula un balance al día anterior de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. La sociedad absorbente o incorporante, en su caso, formula un balance de apertura al día de entrada en vigencia de la fusión. Publicación de los acuerdos. Cada uno de los acuerdos de fusión se publica por 3 veces, con 5 días de intervalo entre cada aviso. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por las sociedades participantes. El plazo para el ejercicio de derechos de separación empieza a contarse a partir del último aviso de la correspondiente sociedad. Derecho de separación. El acuerdo de fusión da a los socios y accionistas de las sociedades que se fusionan el derecho de separación regulado por el artículo 260 de la Ley de Sociedades.
El ejercicio de derecho de separación no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponde por las obligaciones sociales contraídas antes de la fusión. Escritura pública de fusión. La escritura pública de fusión se otorga una vez vencido el plazo de 30 días, contando a partir de la fecha de la publicación del último aviso, al que se refiere el artículo 355, si no hubiera oposición. Si la oposición hubiese sido notificada dentro del citado plazo, la escritura pública se otorga una vez levantada la suspensión o concluido el proceso que declara infundada la oposición. Contenido de la escritura pública. La escritura pública de fusión contiene lo siguiente. 1. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes. 2. El pacto social y el estatuto de la nueva sociedad o las modificaciones del pacto social y del estatuto de la sociedad absorbente. 3. La fecha de entrada en vigencia de la fusión. 4. La constancia de la publicación de los avisos prescritos en el artículo 355. 5. Los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinente. Derecho de reposición. El acreedor de cualquiera de las sociedades participantes tiene derecho de oposición, el que se regula por lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley General de Sociedades. Sanción para la oposición de mala fe o sin fundamento. Cuando la oposición se hubiese promovido con mala fe o con notoria falta de fundamento, el juez impondrá al demandante y en beneficio de la sociedad afectada por la oposición una pena de acuerdo con la gravedad del asunto, así como la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. Cambio en la responsabilidad de socios. Es aplicable la fusión cuando origine cambio en la responsabilidad de los socios o accionistas de alguna de las sociedades participantes, lo dispuesto en el artículo 334. Otros derechos. Los titulares de derechos especiales que no sean accionistas o participantes de capital disfrutan de los mismos derechos en la sociedad absorbente o en la incorporante, salvo que presten aceptación expresa a cualquier modificación o compensación de dichos derechos. Cuando la aceptación proviene de acuerdo adoptado por la asamblea que reúne a los titulares de estos derechos, es de cumplimiento obligatorio para todos ellos. Si la sociedad absorbente es propietaria de todas las acciones o participaciones de las sociedades absorbidas, no es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 3, 4 y 5, 4, 5 y 6 del artículo 347. Fusión de sociedades en liquidación. Es aplicable la fusión de sociedades en liquidación, lo dispuesto en el artículo 342, transformación de sociedades en liquidación. Pretensión de nulidad de la fusión. La pretensión judicial de nulidad contra una fusión inscrita en el registro solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de las juntas generales o asambleas de socios de las sociedades que participaron en la fusión. La pretensión debe dirigirse contra la sociedad absorbente contra la sociedad incorporante, según sea el caso. La pretensión se deberá tramitar en el proceso abreviado. El plazo para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una fusión caduca a los 6 meses, contados a partir de la fecha de inscripción en el registro de escrituras públicas de fusión. Efectos de la declaración de nulidad. La declaración de nulidad no afecta la validez de las obligaciones nacidas después de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. Todas las sociedades que participaron en la fusión son solidariamente responsables de tales obligaciones frente a los acreedores. La escisión. La escisión es la separación o fraccionamiento del patrimonio de una sociedad. Esta tiene diversos efectos según el objetivo que se persiga. Y a raíz de esta, la sociedad puede transferir a otras sociedades lo que serían bienes intangibles,
líneas de producción, derechos y obligaciones, patentes, actividades empresariales, entre otros. La escisión cuenta con dos modalidades, la modalidad total y la modalidad parcial. La modalidad total también es conocida por división y la modalidad parcial es también conocida por segregación. La modalidad total nos dice que la sociedad separa todos sus bienes para ser transferidas a otra sociedad, pero en este caso, una vez realizado todo esto, se extingue esta sociedad. Y en la modalidad parcial solamente separa cierto patrimonio que tienen, pero se conserva una cierta parte de la misma. Ahora, los motivos de la decisión son dos, los motivos económicos y los motivos personales. En los motivos económicos podemos encontrar lo que sería el tamaño de optimización de la empresa o especialización en un rubro de la sociedad, ello, ¿no? Y en motivos personales son por conflictos entre los socios, la división de empresas para cada socio o grupo y ello. Ahora, tenemos también lo que es el proceso de la decisión. El proceso de la decisión podemos encontrarlo también mencionado en la Ley de Sociedades desde el artículo 341, donde nos dice que la sociedad tiene que hacer un acuerdo de directorio en un plazo de 3 meses proyectado el proyecto y luego, a raíz de esta, se llama en un plazo de 10 días a una convocatoria a todos los socios. Luego después de la convocatoria, sigue un plazo de 5 días para su publicación y después de esta, los socios que no deseen participar tienen derecho a ejercer lo que es el derecho de separación, pero tiene que ser en los 10 días. Y luego también está el derecho de oposición, los socios que no están de acuerdo, ¿no? Pero ese es un plazo de 30 días. Luego, después de esto, viene lo que sería pasar a escritura pública y por último inscripción en la escritura pública. Bien, para continuar vamos a hablar sobre la convocatoria a las juntas generales o asamblea. Esto lo podemos encontrar en el artículo 374, que nos dice que se realiza mediante un aviso publicado por cada sociedad participante con un mínimo de 10 días de anticipación. Para continuar vamos a hablar sobre los requisitos de la convocatoria. Como primer requisito tenemos lo que es el proyecto de la decisión. Como segundo requisito tenemos todo lo que es el estado financiero auditado del último ejercicio de las sociedades participantes. Y como tercer requisito tenemos lo que es el proyecto de modificación del pacto social y del estatuto de la sociedad escindida, ¿no? Y como último requisito es la relación de los principales socios, de los directores y de los administradores de la sociedad participantes, ¿no? Luego vamos a hacer mención sobre algunos artículos. En el artículo 377 nos habla sobre la extinción del proyecto, ¿no? Eso quiere decir que el proyecto de extinción se extingue si no es aprobado por las juntas generales o por la asamblea de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos. Luego, en el artículo 378 nos habla sobre la fecha de entrada, ¿no? Eso quiere decir que la extinción entra en vigencia en la fecha fijada, de acuerdo en la cual se aprueba el proyecto de extinción, conforme se encuentra estipulada en el artículo 376. Luego tenemos, bien, en el artículo 379 nos habla sobre el balance de la decisión. Eso quiere decir que cada una de las sociedades participantes cierran su respectivo balance de decisión al día anterior al fijado como fecha de entrada de vigencia de la decisión, con excepción de las nuevas sociedades en la cual se constituye, ¿no? Luego, en el artículo 380 nos habla sobre la publicación de aviso. Eso quiere decir que cada uno de los acuerdos de decisión se publica por 3 veces con 5 días de intervalo entre cada aviso. Luego, en el artículo 381 nos habla sobre la escritura pública de decisión. Eso quiere decir que la escritura pública de decisión se otorga una vez vencida el plazo de 30 días, contado desde la fecha de publicación del último aviso, en la cual se refiere el artículo anterior, ¿no? Luego vamos a hablar sobre el contenido de la escritura pública. La escritura pública contiene, pues, primero, todos los acuerdos de las juntas generales o asamblea de las sociedades participantes. Segundo, los requisitos legales del contrato social y del estatuto de las nuevas sociedades. Tercero, las modificaciones del contrato social, del estatuto y de la capital social de las sociedades participantes en la decisión. Cuarto, la fecha de entrada en vigencia de la decisión. Quinto, la constancia de haber cumplido con los requisitos prescritos en el artículo 380. Y como último tenemos que los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinentes, ¿no? Bien, para continuar con la reorganización simple, es que, mira, acá tenemos un ejemplo que la sociedad A se divide entre uno o más bloques patrimoniales, ¿no?
en lo cual eso aporta una o más sociedades que están constituidas o por constituirse, que viene siendo como recibiendo como contraprestación en las acciones de estas últimas, ¿no? En tanto aquellas que están obligadas a incrementar su capital en un monto igual o del valor del bloque, ¿no? Patrimonial recibido. Tenemos otras formas de organización de sociedades. Primero, lo que son las escisiones múltiples, en la cual intervienen dos o más sociedades escindidas. Dos, las escisiones múltiples combinadas, en las cuales los bloques patrimoniales de las distintas sociedades escindidas son recibidos de forma combinada, ¿no? Por diferentes sociedades beneficiadas o por las mismas propias. Tres, lo que son las escisiones combinadas con fusiones entre las mismas sociedades participantes. Cuatro, que vienen a ser las escisiones y fusiones combinadas entre múltiples sociedades, ¿no? Y por último, cualquier otra operación en la cual se combine transformaciones, fusiones o escisiones. Eso sería todo. Gracias.